Bienvenidos a una nueva transmisión. Esperamos que todo lo que hemos preparado sea de agrado y bendición a usted y a su familia. Continuamos con nuestra serie del Sermón del Monte, donde Jesús está enseñándonos unos nuevos valores que el mundo lastimosamente no los veía como buenos. Y dice así, esto lo encontramos en Mateo capítulo 5, del versículo 1 en adelante, capítulo 6, capítulo 7, y Jesús empezó con las bienaventuranzas. Ya anteriormente habíamos hablado de la primera, que es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Entonces vea lo que está diciendo Jesús, dichoso el que es pobre en espíritu. El pobre en espíritu es aquella persona que reconoce su necesidad de Dios, su dependencia hacia Él. Pobre de espíritu es reconocer nuestra pobreza espiritual y que necesitamos llenar ese vacío con Dios. La segunda bienaventuranza es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Son aquellas personas que lloran por haber pecado, por haber estado separados de Dios por tanto tiempo, porque su contrición, su corazón le ha dolido tanto. Entonces, dice la Biblia, dichosos son ellos. Bien, la tercera bienaventuranza es bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es un manso? Es una persona que es humilde, que es suave, considerado, cortés, que tiene un dominio propio. La Biblia, en otras traducciones, dice los de corazón humilde. Y podemos decir en resumen que es la actitud tierna y humilde hacia otros que está determinada por una autoestima adecuada de sí mismo. La cuarta bienaventuranza es dichosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando usted y yo vamos buscando más de Dios, viene esa sed, esa hambre de Dios y sobre todo de buscar la justicia, de buscar y hacer lo correcto delante de Dios y de las personas. Y dice que seremos saciados. Ahora vamos a ver otras nuevas bienaventuranzas que dice, bienaventurados, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si ustedes ven, muchas de estas bienaventuranzas es que usted hace algo y usted va a recibir algo. Ahora, misericordia. ¿Qué significa misericordia? Es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. En otras palabras, también misericordia se traduce como tener compasión. Y yo me acuerdo a una amiga que siempre nos ha dicho, compasión es amor en acción. Y para entender muy bien esta bienaventuranza, voy a contarles una historia. Esta historia la contó Jesús de un hombre que venía bajando la montaña y que de un momento a otro vinieron unos ladrones, lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron ahí herido en el suelo. Y dice que en un momento venía bajando un sacerdote, un hombre de Dios que predica la palabra y que vio al hombre tirado y en lugar de ayudarle fue a otro lugar o pasó largo de él. También dice que pasó un levita, que era un trabajador del templo, que estaba al servicio del Señor, y igual vio al hombre ahí tirado y dice que pasó de largo a él. Pero también la historia nos dice de que bajó también ahí en la montaña un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Era una persona que no se llevaba bien con los judíos. Más bien los judíos lo veían como una persona de segunda clase. Y dice que este samaritano vio al hombre ahí tirado y ¿qué hizo? Tuvo compasión. Y dice que él venía en un caballo, se bajó del caballo, fue, lo limpió, lo curó, lo subió al caballo, lo llevó a un hotel, a un mesón, le pagó un cuarto, estuvo con él y al día siguiente le dijo al dueño o al mesonero del hotel, vea, aquí te doy esta paga, cuídalo y si hace falta yo vengo y te doy después el dinero. ¿Quién fue en que actuó en misericordia? Fue el samaritano. Entonces entendemos
esta historia de amor en acción. Misericordia es amor en acción. Tenemos que tener compasión por la gente en necesidad. Y hay una promesa de parte de Dios. Sí, la palabra de Dios dice, Salmo 41:1, dichoso el que piensa en el débil y pobre o necesitado. El Señor lo librará en tiempos malos. Vea qué bendición. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Usted puede ver en estas citas bíblicas que hay bendiciones y qué es lo que demanda Dios para usted y para mí. Si yo soy misericordioso, el día de mañana voy a cosechar y voy a sembrar esa misericordia que alguien va a tener por mí. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben de tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Jesús dio muchos ejemplos sobre cómo y a quienes debemos mostrar misericordia. Como vimos anteriormente, a los agobiados, como en la historia del buen samaritano, los hambrientos, los enfermos, las viudas, los pobres y los marginados que tantas veces Él ayudó. Los que nos agravian o nos hacen daños, también tenemos que mostrar misericordia. Dios es misericordioso y muestra su misericordia continuamente. Los ciudadanos de su reino también tienen que mostrar misericordia. En este tiempo de crisis, de esta pandemia, más nosotros los cristianos tenemos que ser misericordiosos con aquellos que están pasando necesidad. Yo les invito a que apoyen. Si saben de un vecino, si saben de un familiar, ayúdenle, porque cuando usted le ayuda, Dios va a ver eso y Dios le va a bendecir. Ahora vamos a ver otra bienaventuranza. La bienaventuranza que dice así, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos o felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y a mi mente viene, en primer lugar, al rey David en el Salmo 24, cuando él dice lo siguiente. Salmo 24, versículo 3, versículo 4 y 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pero también viene a mi mente la historia cuando el rey David escribió y dijo el Salmo 51 cuando él se arrepintió del pecado que había cometido. Y voy a leer unos versículos del versículo 6 al 10. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El limpio de corazón, a lo que nos dice aquí la palabra, se refiere a una limpieza interior, una limpieza moral. Jesús mismo criticó la limpieza ceremonial externa que tenían los fariseos. Hasta les dijo palabras muy feas. Dice Mateo 23, 25, Jesús les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Quién es el limpio de corazón? El que es limpio de corazón es una persona de una sola pieza. Déjenme darles un ejemplo. Hace muchos años, cuando se quería vender una escultura y si la escultura tenía algún daño, entonces mucha gente lo que hacía era fundía un poco de cera y lo rellenaba en la parte que estaba
quebrada o alterada, y después lo pintaba. Cuando lo vendía o lo iba a vender, venía una persona y le preguntaba, dime una cosa, ¿esa escultura o esa obra es sincera o no? Entonces, eso es lo que queremos, que usted y yo seamos de una sola pieza, que seamos honestos, que seamos verdaderos. Esa es una persona de limpio corazón ante Dios y ante las personas. Jesús enseñó algo en el mismo Sermón del Monte, y eso está en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? El ojo es la puerta del alma, y si dice la Biblia, si su ojo es bueno, todo va a estar lleno de luz. ¿De cuál luz? La luz de la claridad, la luz de Dios. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar lleno de oscuridad o de maldad. Entonces, por eso, hermanos, usted y yo tenemos que vivir y practicar a Jesús. Nosotros los que usamos anteojos, saben de lo que le estoy diciendo. A veces vemos nublado, vemos las cosas, qué raro, ¿por qué veo así? Y cuando nos damos cuenta es cuando usted se quita los anteojos y ve, uy, sí, los anteojos están sucios, por eso es que no puedo disfrutar o ver las cosas como debe de ser. Por eso muchas veces necesitamos que limpiar los anteojos o los lentes, y vamos a poder ver las cosas mucho mejor. El apóstol Pablo nos está diciendo, o nos dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Pide a Dios, Señor, purifícame, límpiame, lávame, así como dijo el rey David, para así que Dios siga haciendo la obra perfecta en usted. Hoy necesitamos ser limpios de corazón, y el autor de Hebreos dijo en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque el Señor dijo, bienaventurados, dichosos, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios o al Señor. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, ver al Señor. Por último, vamos a ver, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz es un estado de tranquilidad y armonía que todas las personas del mundo están buscando. Paz en la mente y paz en el corazón, o sea, es una paz interior. Esta consiste en la libertad, en tener libertad de culpa, de la hostilidad en que vivimos o tenemos, y en la misma ansiedad, es buscar un bienestar personal. Jesús nos dijo algo muy importante. San Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. También Jesús dijo en San Juan capítulo 16, versículo 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Necesitamos tener ese shalom, necesitamos tener esa paz del Señor. El mundo, la paz que ofrece el mundo no es igual a la paz que ofrece el Señor Jesús. Por eso la persona que ha venido en ese pos de camino, en ese pos de cambio, va a tener esa paz, va a estar en paz con Dios, en paz consigo mismo y en paz con el mundo. Todo cristiano está llamado a ser un pacificador, como lo vemos y lo dice Jesús, donde en la comunidad y donde quiera que usted esté, estamos llamados a la paz y debemos procurar vivirla, hablarla y experimentarla. Veamos los consejos que nos da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, nos da pautas importantes. Dice así, Romanos 12 del 17 en adelante, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres.
si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo eso harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La obra de pacificación que tenemos que hacer usted y yo es una obra divina. Pero también Dios nos dio algo muy importante para realizar. Dijo el apóstol Pablo que esa paz es para reconciliar. Y dice 2 Corintios 5:18, y esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Jesucristo, quien nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Cuál es el propósito? Usted y yo, que somos cristianos, que hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos ahora un propósito, una tarea que realizar en el reino de Él, que es decirle a las personas que pueden tener la mejor paz, que es la paz del Señor Jesús. ¿Cómo? Recibiéndola en su corazón. Pero también esta paz de reconciliación que nos da Dios, dice así en Colosenses 1:20, y por medio de Él, o sea, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros estamos llamados a entender que la paz es una obra costosa. Reconciliar al mundo con Dios costó la sangre de Cristo Jesús. La búsqueda de la paz traerá dolor. El dolor del arrepentimiento, el dolor de la humillación al pedir perdón, el dolor del rechazo, el dolor de la incomprensión, el dolor de despojarnos de nuestros prejuicios, el dolor de la ingratitud, el dolor de la persecución. Y para finalizar, si usted quiere tener paz, hay 3 requisitos que son importantes para mantener su paz, que son, en primer lugar, la fe. Usted tiene que tener una fe inquebrantable, que no se quiebre, que no se doble en medio de las pruebas. Sí, ¿y quién nos da esa fe? Es Jesús. Jesús dice, Él es autor y consumador de la fe. Por eso nuestra fe no está en una persona, en un sistema, nuestra fe está en Cristo Jesús. Segundo, obediencia. ¿Cómo vamos a ser obedientes? Cuando usted mantiene una comunión con Dios por medio de la oración, pero también cuando usted descubre, estudia y practica la palabra, o sea, este libro. Si este libro dice no mentir, no voy a mentir. Si este libro dice que practique justicia, voy a practicar justicia. Si este libro dice que viva en santidad, voy a vivir en santidad, porque si es posible en Cristo Jesús. Seamos obedientes. Y por último, tenemos que pedirle a Dios la mansedumbre. El ser orgulloso, el ser pretencioso, el ser egoísta van a destruir la paz. Por tal motivo debemos ser humildes y sencillos de corazón. Esto no significa que las personas nos van a atropellar o nos van a decir cosas, pero sí con nuestro dominio propio reconocer y decirle las verdades a las personas con amor, como lo hizo Jesús. Sí, Jesús enseñó: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El mundo alaba otros valores y Jesús nos enseñó unos valores que son importantes, que usted y yo tenemos que practicar y vivir. Son cualidades del reino de Dios. Y cuando estamos delante de la palabra de Dios es como estar delante de un espejo donde usted y yo podemos ver cómo estamos. Yo no sé si Dios le ha hablado, pero Dios me ha hablado a mí. Dios me habla a mí y me enseña cosas. Por eso este es un momento especial para que usted pueda meditar y pensar: ¿cómo estoy yo con estos valores del reino de Dios? ¿Estoy practicando misericordia? ¿Soy misericordioso?
¿Soy una persona limpio de corazón o tengo otras intenciones o tengo otras cosas o veo otras cosas? ¿O practico la paz? La palabra de Dios nos enseña y nos habla. Y hoy es el momento que Dios te está diciendo, ven a mí. Porque Dios quiere cambiar tu vida. Y ese es el plan de Dios. Dios quiere acercarse a ti, tener paz contigo, que tú tengas paz y poder transformarte. Jesús quiere hacernos diferentes. Por eso Él vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Si usted no tiene a Cristo en su corazón y usted cree que necesita a Jesús, dígale, Señor Jesús, ven a mí. Reconozco que soy una persona pobre, porque muchas veces he sido una persona rica en orgullo, en egoísmo. Soy una persona egocéntrica que solo he pensado en mí mismo. Pero hoy quiero reconocer que tú eres mi Salvador. Por eso me humillo. Por eso, Señor, lloro de tristeza de estar alejado de ti, de estar vacío. Por eso, Señor, ven y dame esa sed y hambre de buscarte, esa sed y hambre de justicia que solo lo voy a encontrar en la palabra de Dios. Poder ser una persona mansa y no esa persona prepotente, orgullosa. Ayúdame a ser una persona sencilla, pero sobre todo a ser un hijo tuyo. Yo quiero ser hijo tuyo. Por eso te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador personal. Y si tú hiciste esta oración, quiero decirte que tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida y Dios tiene la vida eterna para ti. Pero también, si usted, hermano o hermana, Dios le ha hablado, o tu amigo, que tal vez has estado alejado de Dios o no has caminado como debe ser, este es un momento para buscar la presencia de Dios y decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, moldéame. Mira, Señor Jesús, muchas veces, Señor, me he sentido, Señor, prepotente, autosuficiente. A veces, Señor, no leo la palabra, a veces no oro y a veces siento que mi fe se quiebra. A veces, Señor, no soy de una sola pieza, no soy sincero. A veces, Padre, siento hipocresía, siento falsedad. Por eso vengo delante de ti para que tú cambies y me transformes y pueda caminar y ser como tú. Ayúdame, Espíritu Santo, porque junto a ti voy a salir adelante, viviendo en los principios del reino de Dios. Amén. Amén. Gracias por seguir nuestra transmisión. Queremos siempre darte un mensaje de esperanza y que usted siga moldeando a ser como Cristo. Y recuerde, somos la Iglesia de Nazareno, Alajuelita.